quitamos la música. Yo te cedo la... Sí, sí, claro. Venga. Venga. ¿Sí? Qué bien. Alabado sea. ¿Qué hago? Muy bien. Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos a esta 27ª edición de la Feria del Libro Aragonés, aquí en este nuevo espacio que ya pusimos en marcha el año pasado con ocasión de la pandemia. Me acompañan Olga Asensio, codirectora también de la Feria del Libro Aragonés, y aquí nuestro pregonero de lujo, José Luis Melero. Ahora les cederé la palabra a ambos. Previamente me vais a permitir que agradezca a todos los que hacen posible que volvamos a tener una Feria del Libro, en este caso, como he dicho, la 27ª edición, y en un escenario todavía pandémico, con lo que ello conlleva y con todo el trabajo que ello supone. Me vais a permitir agradecerle a Miguel, concejal de ferias, a Álvaro, también por su implicación y labor, a todo el equipo que ha hecho que este parking se convierta en una feria, por su montaje y todo el trabajo que han desarrollado. Y también me vais a permitir el agradecimiento a nuestros escritores, a Manuel, que lo veo por aquí, a José Antonio Adel, que también lo veo, a Ana Alcolea, que ayer... Antón Castro, perdón, eso es, Antón Castro también, que ayer tuvimos la antesala de esta Feria del Libro inaugurando 5 nuevos monolitos en el Paseo de las Letras Aragonesas. Pues bien, estos días en Monzón nos convertimos en la capital y en el corazón de las letras aragonesas. Y es muy importante que desde aquí, desde Monzón, desde nuestra tierra, pongamos en valor lo nuestro. Porque antes lo hablábamos y decíamos que hay muy buenos escritores fuera de Aragón, pero nosotros, desde nuestra tierra, tenemos que ser capaces de valorar los buenos escritores y las buenas editoriales que también tenemos. Y esta feria reivindica precisamente eso, que desde Monzón y desde Aragón nos convirtamos en esa capital de las letras aragonesas y queramos poner en valor la cultura, la lectura, a nuestros escritores y a nuestras editoriales. Yo, sin más dilación, y agradeciendo toda la labor desarrollada en estos días previos, Olga, Álvaro, Miguel, todo el trabajo que conlleva esta feria y el cariño y la pasión que le ponemos para que salga adelante, espero que la podáis disfrutar y os guste tanto como a nosotros. Le cedo la palabra a Olga Asensio. Muchas gracias. Gracias, Isaac, en nombre de los 3 que estamos al frente de la organización, que lleva muchas personas detrás. Y bienvenidos y buenos días a todos ustedes. Nunca sabremos si las pasiones del pregonero de este año son fruto de sus lecturas o estas el feliz desenlace de aquellas. Siempre ha sentido pasión por los libros, una pasión desbordada que acabó convirtiendo su casa en una biblioteca. No pareciéndole suficiente tal desatino, con el tiempo hubo de ponerle otro piso a sus libros, solo aquellos que ha querido leer, aunque no haya podido leer todos los libros soñados. De sus lecturas y de sus pasiones está hecha su vida. Poco después de cumplir los 20 años, descubrió el universo de los libros viejos. Observó que muchas veces las ediciones antiguas costaban menos que las modernas, cuando las comprabas en los rastros y en las almonedas, y que había montones de libros y de escritores sin reeditar y sin recuperar. José Luis Melero Rivas es uno de los principales estudiosos de la literatura aragonesa, bibliófilo a tiempo completo, con la única condición de que su Real Zaragoza tenga su espacio y esté en el lugar que le corresponde. Siempre se ha fijado en los libros con ojo detectivesco, igual que hace con la vida más ordinaria, para plasmar en sus columnas del Heraldo de Aragón, que se han convertido en ejercicios de memoria colectiva, en retazos hilvanados día a día, con reminiscencias políticas, exhortaciones pintorescas y reivindicaciones aragonesas. De las muchas reconocimientos y de los muchos logros que tiene el pregonero de hoy, en 1977 fue fundador del Rolde de Estudios Aragoneses y de Revista Rolde. Es presidente de la Fundación Gaspar Torrente para la Investigación y Desarrollo del Aragonesismo. Es académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, consejero de redacción de revistas como La Magia de Viajar por Aragón y El Ebro, colaborador de Radio Zaragoza, de la cadena SER, medalla de oro de Santa Isabel, concedido por la Diputación Provincial de Zaragoza, reconocido experto en jota aragonesa, cachirulo ilustre en 2018, hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza, adoptivo de la villa de Aguarón, desde ayer con su monolito de forja
en el Paseo de las Letras Aragonesas de Monzón, actor, pero ahora no puedo detenerme en esa faceta porque creo que todavía no les he dicho que José Luis Melero también es escritor y ha escrito muchos libros y numerosas ediciones de otras características, pero los libros los ha presentado aquí con su editorial aragonesa Xórdica, que no ha faltado a ninguna de las 26 ediciones pasadas de la FLA y que hoy ha sido uno de los primeros en presentar libro aquí, la editorial Xórdica. Él hace un ratito ha presentado aquí su libro y, como él habrá notado en este pregón, aunque ustedes no, me he tomado la licencia de incorporar en esta presentación algunos párrafos de su liminar del libro de Lecturas y Pasiones. Me he permitido eso porque yo he tenido la suerte de poder contar con el libro desde ayer y anoche fue mi lectura antes de irme a dormir, solo un poquito, pero sí que pude ojearlo y me detuve en algo muy curioso y que espero que ustedes descubran cuando compren su libro, como decía Manuel Vilas, que por muy poco dinero tendrán mucho que hacer. En ese libro recoge el artículo que publicó para homenajear también la 25ª edición de la FLA, que precisamente la hicimos hace 2 años inaugurando ese Paseo de las Letras Aragonesas. Léanlo ese libro, lean ese artículo que está en la página 117. Y en 3 palabras nos define José Luis Melero a la feria y a nosotros quizá: descentralización, aragonesismo y entusiasmo, el mismo que tendremos ahora al saber que vamos a escucharte. Gracias, José Luis. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, alcalde, muy amable por tus palabras. Olga, muchísimas gracias. Efectivamente voy a hablar de eso, voy a hablar de esas 3 palabras, porque son lo que me recuerda siempre a Monzón. Empiezo pues con el pregón y daremos por iniciada la feria con esto. La Feria del Libro Aragonés de Monzón llega a su 27ª edición y merece el cariño y reconocimiento de todos. Cualquiera que haya levantado similares andamiajes culturales sabe lo difícil que es diseñarlos, construirlos y, sobre todo, mantenerlos. Por eso nuestro agradecimiento a la feria ha de ser extraordinario. La Feria de Monzón, lo decía yo en el Heraldo, me trae siempre a la cabeza algunas palabras. La primera, desde luego, sería, como ha dicho Olga, descentralización. Creo que fue un gran acierto traer a Monzón, hacer de Monzón la capital del libro aragonés y situar a la feria fuera de Zaragoza, de Huesca o de Teruel. Fue una decisión apropiada porque llevando de esa manera a Monzón a editoriales, escritores e ilustradores fuera de los ámbitos culturales habituales en los que la cultura se desarrolla y expande, se consigue, sin duda, vertebrar el territorio y vertebrar Aragón. Había que darle a Monzón, que es una de las grandes capitales, ciudades históricas de Aragón, el protagonismo que merece. Seguro que el número de visitantes a la feria sería muy superior si ésta se celebrara en ciudades más pobladas, pero no todo hay que analizarlo con esa vara de medir, pues entonces nada podría celebrarse fuera de Zaragoza. Descentralizar es articular, es armonizar, es vertebrar y hacer territorio. Y eso es lo que la Feria de Monzón lleva haciendo desde hace 27 años. La segunda palabra sería efectivamente aragonesismo, porque el hecho de dedicar una feria monográfica al libro hecho en Aragón y por aragoneses supone una decidida apuesta por apoyar a nuestras editoriales, por defender a nuestros autores, por dar salida a nuestros libros y por facilitar su difusión. Ese es el mejor aragonesismo, el más sano aragonesismo, el aragonesismo que promueve lo nuestro y que cree, al contrario de lo que muchos snobs piensan, que no siempre todo lo que se hace fuera es mejor que lo que se hace en casa. Y que en cualquier caso serán a la postre los lectores quienes coloquen en su sitio a las editoriales, a los escritores, a los ilustradores y a los libros aragoneses. Pero mal podrían hacerlo si no tuvieran oportunidad de conocerlos. Y de ahí que la Feria del Libro de Monzón haya hecho un gran servicio
a la causa de la difusión de la cultura hecha por aragoneses. Y esa tercera palabra de la que hablaba Olga sería entusiasmo, ese entusiasmo que se ve en ella, que se ve en Álvaro, que se ve en el alcalde, que se ve en Miguel Hernández, que se ve en todos los que hacen posible esta feria. Porque ese enorme entusiasmo es el que todos ellos ponen para hacer la feria una feria mejor. Esa contagiosa pasión, esas ganas de hacer las cosas cada vez mejor, ha hecho que nuestra Feria del Libro de Monzón haya podido llegar a esta 27ª edición llena de vida y de pujanza. Además, hay otra cosa muy importante, y es que la elección de Monzón como epicentro del libro aragonés estaba plenamente justificada, no es una decisión cualquiera, porque aquí, en Monzón, nació Pedro Juan de Lastanosa, autor, según las últimas investigaciones, del famoso Los 21 libros de los ingenios y de las máquinas, que tiene una reedición facsímil reciente. Y en Monzón vivió nada menos que Ignacio de Luzán, que publicó en el siglo XVIII, en 1737, la primera edición de la Poética. Fue también montisonense, nada más y nada menos que José Mor de Fuentes. El autor de La Serafina y del Bosquejillo nunca tuvo demasiada suerte en la vida. Tanto es así que otro aragonés como él, el alcañizano Gaspar Bono Serrano, poeta del XVIII y del principios del XIX también, escribió que fue uno de los literatos más desventurados de nuestro siglo y le dedicó a su muerte, en 1848, un soneto lleno de afecto que comenzaba así: «Descansa en paz, poeta sin ventura, honor del Cinca, respetable anciano, pues el consuelo que buscaste en vano por fin te halaga en pobre sepultura». Mor era de linaje noble, pero acabó muriendo en la miseria. En los últimos años de su vida, la casa de comercio, donde tenía lo que hoy sería un banco, donde tenía todos sus ahorros, lo poco que había podido reunir, lo poco que había ganado con sus libros y los últimos restos de su patrimonio, quebró esa casa de comercio y él, el pobre Mor, quedó absolutamente arruinado. Volvió entonces a Monzón y aquí murió en la indigencia. En 1960, nuestro amigo Ildefonso Manuel Gil, gran amigo de Imanolo, de Antón y mío, entre otros, publicó su partida de defunción y en ella el párroco de Monzón, Rafael Castanero, escribió que se le enterró, abro comillas, a pobre, cierro comillas, en el cementerio. Se le enterró como un pobre. Igual se le echó a la fosa común. De la vida de Mor de Fuentes sorprenden algunas cosas. Por ejemplo, su paso sin ninguna vocación por el ejército, del que solicitó la licencia en 1799, su aspiración frustrada de llegar a ser director del Canal Imperial de Aragón, para lo que escribió en 1806 su libro más raro, Método fácil y económico para limpiar los canales navegables, algo sorprendente en un literato como Mor y que yo tengo en casa, y su estancia en Zaragoza durante el primer sitio contra los franceses, en el que al parecer, aunque no hay pruebas de ello, sirvió de vigía en la Torre Nueva. En Monzón, no hace falta decirlo, entre gentes de cultura, vio la luz nuestro Joaquín Costa, uno de los 5 aragoneses más importantes del Aragón contemporáneo, en palabras de Eloy Fernández Clemente, junto con Goya, Ramón y Cajal, Luis Buñuel y José Antonio Labordeta. Uno humildemente añadiría ascender a la lista. El más raro libro de Costa es por descontado el primero, el que publicó con motivo de su viaje a la Exposición Universal de París en 1867. Allí viajó como albañil de los pabellones españoles, tras haberse presentado a unas pruebas de selección convocadas por el gobierno y tras haber obtenido plaza gracias a las gestiones, todo entonces se conseguía gracias a las gestiones de los políticos de Camo y de Carderera. Ese libro se titula Ideas apuntadas en la Exposición Universal de 1867 para España y para Huesca, y lo publicó en Huesca la imprenta de Antonino Arizón en 1868. Es bien sabido que Costa, lo hemos escrito todos muchas veces, Antón también y otros muchos, descubrió en Francia las bicicletas, llamadas entonces velocíferos y más tarde velocípedos, y que mandó desde París el dibujo de unos aquellos velocíferos a sus amigos de Huesca. En ese dibujo se basó el mecánico oscense Mariano Catalán para fabricar la primera bicicleta que se vio en España. Ese primer libro solo lo he visto una vez en mi vida en comercio
Lo sacó a la venta un librero de Barcelona, el librero Farré, de la calle Canuda, y duró apenas unas horas en su catálogo antes de que se vendiera. Este desdichado bibliófilo no llegó, como tantas otras veces, a tiempo para comprarlo. De Monzón fue también Mariano de Pano, que presidió durante muchos años, nada menos que 38 años entre el 1910 y 1948, la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Academia del 18 a la que perteneció Goya, Academia de Ilustrados, a la que hoy me honro en pertenecer. Y de Mariano de Pano leí sus monografías, sus excelentes monografías, por cierto, sobre el monasterio de Sigena, antes de que este se pusiera de moda por razones que a ninguno nos hubiera gustado que se pusiera de moda, y sobre la condesa de Bureta. Y aquí nacieron otras dos notables escritoras, mujeres, por fin. Encarnación Ferré, que debutó publicando en la editorial Planeta como Manolo, Hierro en Barras, y a quien en 1984 Luciano Gracia y yo le publicamos en la colección Poemas un libro precioso que se llamaba 13 cartas sin destino y que llevaba un prólogo de José Antonio Labordeta, y Luz Gabás, que a partir de 2012, con la publicación y el éxito de Palmeras en la nieve, se ha convertido, desde luego, en una de las escritoras de referencia en las letras aragonesas. Por todo ello, por esa larguísima tradición cultural, desde Lastanosa, desde Luzán, desde Mor de Fuentes, desde Costa, desde todos los que hemos hablado, por toda esa larga tradición, la elección de Monzón como capital del libro aragonés parecía obligada. Que lo sea, que sea esa capital del libro aragonés por muchos años. Muchísimas gracias. Por muchos años. Muy bien. Felicidades. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis, por este brillante pregón que nos ha hecho un viaje y un trayecto histórico-cultural en nuestra historia y en nuestro patrimonio, porque forma parte de nuestro patrimonio montisonense. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido toda una lección. Vamos a dejar paso, ¿verdad, Olga?, con una mesa redonda a continuación, y previamente quiero hacer un pequeño matiz. Apuntaba ayer Antón Castro en el Heraldo de Aragón que lo romántico es Monzón. Me parece una cita muy acertada, porque defender las letras aragonesas también forma parte de ese romanticismo cultural que tratamos de difundir y que tratamos de defender. Así que, por nuestra parte, damos por inaugurado este primer día de la Feria del Libro aquí, con nuestros escritores y nuestras editoriales, y os deseamos que disfrutéis tanto como nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, vamos rápidamente a organizar la mesa para poder hacer la mesa redonda en la que participarán José Luis Melero, que ya tenemos aquí, Estela Puyuelo, que la veo por ahí al fondo, Ana Alcolea y Manuel Vilas, que está firmando su libro, y que estarán moderados por Antón Castro. Me hace especial ilusión escuchar a los cuatro, pero me hace muchísima más ilusión tener a Antón Castro como anfitrión de este coloquio, en el que seguro que en poquito rato nos desvelan cómo late ese corazón de las letras aragonesas. Se me olvida decir que teníamos...
Senda, Remero, al bajo. Mi nombre es Alonso Martínez. Hemos tocado una composición
esas libreticas yo me las gustaría guardármelas todas. No me regalan ninguna libretica de apuntes. Ya te regalaré. Con lo que me gustaría a mí tener una libretica de apuntes. ¿Me regalarás una o qué? Un fetiche tuyo, un fetiche. ¿Qué quiero tener un fetiche? Muy bien, ya te lo daré. Vale, bien. Estoy haciendo un poemario nuevo y te lo voy a entregar en... ¿Sabes que yo escribo en los ¿Te lo estás haciendo a mano? No, lo voy a hacer a mano con Claro. A los Seneto yo me hizo una mano para mí. Yo también. Sería maravilloso que tú me hicieras Te otra. lo voy a hacer. ¡Ah, qué ilusión! O sea, porque yo no soy capaz de escribir a mano. Ya, Qué ilusión. porque pienso tan deprisa que no soy capaz de escribir a mano. Ya. Así como en el bingo. Pero si trabajaba- cuando tomas todas las notas en las entrevistas lo haces a mano. Pero ahora me cuesta. O sea, ahora sabes escribir a mano. No sé, yo soy capaz de escribir Bueno, a pues mano. hazme ese libro a mano, va. Hazme ese libro a mano. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo en Monzón, que yo creo que es el continente de la emoción y de los libros de Aragón desde hace 27 años y como acaba de demostrar Pepe Melero desde hace muchísimos siglos o desde hace varios siglos. Bueno, pues es un placer estar aquí con tantos amigos y a pesar de, como decía aquel, de las inclemencias del mal tiempo, aquí siempre estamos trabajando sobre todo por contagiar imaginación, creación, sueño, poesía y porque esta industria que significa tantas cosas, pues esté constantemente viva y esté constantemente multiplicándose, ¿no? Vamos a entrar al grano, si os parece, y bueno, no le voy a preguntar a Pepe Melero qué significa para él la Feria del Libro Aragones de Monzón, porque ya habéis visto que lo ha explicado muy bien, pero sí a personas, bueno, sí a nuestros invitados. Bueno, están empezando por allá muy alejado de mí, Manuel Vilas Vidal, como sabéis. Manuel, bueno, pues es poeta, es narrador, ha tenido un éxito, bueno, llevaba muchos años trabajando, yo creo que es una voz muy personal, una voz transgresora, y yo creo que de alguna manera tengo la sensación de que después de tantos años de trabajo, la crítica y los lectores lo estaban esperando, ¿no? Y lo han encontrado en un libro que, bueno, pues que yo creo que revela plenamente, digamos, su poder de la memoria, su poder de la invención, que es Ordesa, al que, como sabéis, le sigue luego Alegría. Son dos libros, de alguna manera, son dos libros sobre el hijo, sobre el padre y un poco también sobre la condición de nieto, y por supuesto dos libros sobre la memoria, su propia memoria, el gran homenaje a sus padres. Luego tenemos con nosotros a Estela Puyolo, sabéis que es profesora, recientemente acaba de publicar un libro que parece que ya en el título rinde homenaje a Julio Cortázar, se titula Ahora que fuimos náufragos. Por una parte es un libro, una cita, sí, un diálogo con el mundo clásico, seguramente con Homero, con la Odisea, también con Penélope, y es un libro que tiene todo lo que tienen casi siempre sus libros, una especie de desnudez, una especie de desgarro, una visceralidad y una búsqueda permanente de una belleza que casi siempre es afable, pero también tiene muchas turbulencias. No he dicho una cosa de Manuel Vilas que tenemos que presumir aquí, perdón, bueno, no lo podemos decir todo, pero bueno, una cosa muy importante, Manuel Vilas, como sabéis, es Premio de las Letras Aragonesas. Este lugar también rinde homenaje a las letras aragonesas y es importante también ver que las letras aragonesas de vez en cuando aciertan, o casi siempre aciertan, y distinguen obras muy sólidas, obras realmente que tienen una espiral, digamos, de creación que nos envuelve a todos. Ana Alcolea, como sabéis, pues Ana Alcolea, yo creo que también es una escritora muy personal, con un gran poder. Quizá es de las que a mí me sorprende. Yo la conocí cuando empezaba con aquel libro que se llama El Medallón Perdido, no sabía nada de ella, no sé por qué me fui a comprar ese libro, un libro que publicó en Anaya y creo que lleva casi 40 ediciones, 36. Es un libro que cuenta una historia familiar, un drama familiar, y a partir de ahí, 2005-2006, no estoy seguro, Ana, lo único que ha hecho es crecer. Es una mujer que, entre otros premios, tiene el premio Cervantes Chico, premio de las letras aragonesas. Este año ha recibido el premio de literatura de José Antonio Labordeta. Y luego yo creo que tiene dos facetas muy claras. Por una parte, es muy conocida, muy reconocida por sus libros infantiles y juveniles. Al margen del Medallón Perdido hay muchos, no voy a decirlos todos, pero yo me quedaría
con uno que me conmueve especialmente, que es La noche más oscura, que por cierto están echando en televisión una serie inspirada, no en tu libro, pero que cuenta cosas que tú estás contando. Y luego otros libros, bueno, pues ayer estuvo aquí, que ahora hablaremos, hablando del brindis de Margarita, pero a mí hay otro libro suyo que me gusta muchísimo y que es Postales coloreadas. Y luego tenemos a Pepe Melero, que yo creo que es, bueno, ya lo sabéis, yo creo que es esa persona que contagia conocimiento, generosidad, que le interesa lo divino y lo humano y que es capaz de rastrear lo que no sabíamos nadie que se puede rastrear. Lo acabamos de ver ahora, se lo comentaba Manolo Vilas ahora con el caso de Mor de Fuentes, pero en Pepe pasa eso constantemente. Si lo seguís en sus artículos, en las páginas de opinión o en los artículos en Artes y Letras, bueno, pues de repente veis que es capaz de hablar de los personajes más disparatados y sobre todo lo más bonito, es capaz de encontrar un nexo de comunicación lleno de humanidad, pero también lleno de ternura y luego lleno de erudición. Es capaz de encontrar erudición hasta en el tío Pichorras de Aguarón, ¿no? Es decir, es capaz de, en fin, este tipo de cosas que Pepe hace como nadie. Bueno, pues si os parece empezamos ya. Y primero, Manolo, tú que vienes menos por aquí, porque estás ahora, la vida te ha cambiado mucho, ¿qué significa para ti, cómo lo has visto y cómo has vivido la Feria de Monzón? Hola, buenos días a todos. Pues contestando a Antón, debo decir que la viví ayer con mucho cariño y con mucha, no sé, con mucho agradecimiento. Creo que la palabra es agradecimiento por que se hayan acordado de mí, que me hayan hecho ese homenaje tan hermoso, que es ese monolito que lleva mi nombre. Me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por la capacidad que tiene de desafiar al tiempo ese monolito, ¿no? He pensado, comentábamos con Pepe Melero, que si nosotros íbamos a durar más que el monolito. No, el monolito durará mucho más que nosotros, ¿no? Me parece que la idea de ese paseo de las letras aragonesas es una idea extraordinaria, porque está llamada a perdurar, ¿no? Que es un poco el desafío que hace siempre la literatura, que es un desafío por perdurar en el tiempo, por ser una fuente de transmisión de valores para el futuro, ¿no? Estoy muy contento además porque creo que las ciudades alcanzan su plenitud y alcanzan su sentido cuando generan cultura, cuando se convierten en faros culturales. Yo creo que eso es lo que separa, a veces he pensado yo en eso, ¿no? Lo que separa una ciudad o sea, lo que hace que una ciudad sea de futuro y de progreso es la cultura. No es ni siquiera el poderío económico que pueda tener una ciudad, sino la capacidad de generar sinergias culturales y atracciones de tipo cultural, ¿no? Lo que hace que los ciudadanos que vivan en esa ciudad se sientan a gusto de estar en esa ciudad, lo que hace que los ciudadanos se conviertan en gente exigente, se conviertan en personas sofisticadas, en personas que saben valorar. Un ciudadano que lee, un ciudadano que tiene una feria del libro, que es una invitación a la lectura, automáticamente se convierte en un ciudadano que aprecia la belleza, que aprecia los matices de las cosas, y de ahí empieza a apreciar empieza a apreciar la gastronomía, empieza a apreciar el entorno urbanístico que tiene, se convierte en un ciudadano inteligente, sensible, capacitado para la belleza, capacitado para la tolerancia. La cultura luego tiene un enorme recorrido político. Los ciudadanos que leen son ciudadanos tolerantes, son ciudadanos a quienes no puedes engañar con 4 tonterías. Toda esa complejidad que hace la cultura, pues tiene su origen en una feria del libro como esta, que es una apuesta definitiva por la cultura. De modo que toda iniciativa que convierta una ciudad en ciudad de cultura es siempre progreso y modernidad. Así que enhorabuena a la ciudad de Monzón y al alcalde que está aquí presente y al concejal de Cultura por llevar a cabo esta transformación de Monzón. Yo, si fuese alcalde, yo soy de Barbastro, alguna vez he soñado en ser alcalde de mi pueblo, ¿no? Porque yo creo que todo montisolense o todo barbastrense debería alguna vez
ser alcalde de su pueblo, ¿no? Aunque fuese solo por 15 días, ¿no? Que tuviese a su cargo la responsabilidad, porque yo creo que el municipalismo es muy ideológico, ¿no? Yo creo que es una lucha por el ciudadano sin más, ¿no? Y a mí, como si yo fuese alcalde de Barbastro, mi obsesión sería esa, ¿no? La de convertir la ciudad en una ciudad de cultura. Así que enhorabuena. Bueno, tenemos embajadores que han venido desde Barbastro, que venían a recoger la cita, la acaban de grabar y la van a llevar al ayuntamiento para crear una, como sabéis, una plataforma para que Manuel Vila sea por fin alcalde del pueblo. Te lo juro que me encanta, pero 15 días, ¿eh? Bueno, por tan poco tiempo, no sé si... Sí. Estela, tú que eres de esta zona, que aquí has publicado tus libros, que has editado, que has estado firmando, dinos desde tu punto de vista, ¿cómo la vives tú? ¿Qué ha significado para ti esta feria? Incluso también para tus alumnos. Bueno, pues para mí esta feria es encontrarme de alguna forma verdaderamente con el corazón de las letras aragonesas. Hace muchos años que la frecuento, pueden ser 15, 20 años. No sé si he faltado alguna edición de la FLA y es uno de esos eventos en el año que siempre reservo en el calendario, que no me voy a ningún sitio y que vengo con muchísima ilusión. En primer lugar, como lectora, porque la mayor parte de libros que tengo en casa los he comprado aquí. Pero después también para mí supone un encuentro con un montón de personas a las que aprecio y quiero, porque he vivido muchos años en Barbastro y de alguna forma pues me encuentro aquí con gente que hace mucho tiempo que no nos vemos, y también es una forma de encontrarte con la literatura, con las personas que hacen literatura, con poner caras al arte, ¿no? Porque bueno, el arte está ahí, tú te lo llevas a casa, lo lees en soledad, pero el poder encontrarte con esas personas que escriben, esas personas que crean, a mí desde pequeña me ha llenado de satisfacción y de curiosidad, ¿no? Entonces, pues pienso que seguiré viniendo siempre que pueda a la FLA. Y después también hay como un cariño especial que encuentro en esta feria, que a veces no la encuentro en todas, pues desde las personas que están trabajando aquí hasta, no sé, es que hay como una especie de ángel en la FLA de Monzón, que es lo que me invita a venir, lo que hace que me acerque aquí cada año. Así que no sé, esa es la forma en la que yo lo vivo. Mil gracias. Ana, cuéntanos tú qué significa para ti el monolito, qué significa para ti, digamos, también la feria, cómo lo has ido viviendo, porque has estado por aquí también bastantes veces. Bueno, buenos días. La primera vez que vine a la feria fui la pregonera. Con lo cual siento un agradecimiento enorme que se me hizo ese honor de invitarme directamente, nada más y nada menos, que a dar el pregón. Estoy de acuerdo con lo que dice Estela de cómo esta feria mima, ¿verdad? Mima mucho a todo el mundo, a los lectores, a los editores, a los escritores, y eso yo creo que es importante, porque eso denota que hay un gusto por hacer las cosas bien y por tratar bien las palabras y las letras. Y miro directamente a Olga, que es el corazón de las letras aragonesas, yo creo que tiene nombre de mujer y se llama Olga, ¿no?, en estos momentos. El monolito, bueno, para mí es muy especial porque se me concedió el año pasado. Yo el año pasado estaba en Noruega, estuve 18 meses en Noruega, no pude venir a disfrutarlo y agradecer públicamente que se me hiciera ese honor tan especial que tantísimo me emocionó. Y este año he podido venir, ¿no?, a acompañar a mis compañeros y amigos Manuel, Pepe, Madalena y Olga, Inés, y bueno, pues por fin he podido estar ahí. Ya lo vi hace unos meses, ¿verdad?, que vinimos a verlo. Pero bueno, la verdad es que la palabra es agradecimiento, y yo creo también, como decía Manuel, que esto genera muchas sinergias y muchos contactos, porque hay muchos pueblos alrededor de Monzón
que tienen muchos grupos de lectura, mucho trabajo en colegios, en CRAS, en los colegios rurales agrupados, que aquí, bueno, pues aquí se van a traer a escritores también, premios Cervantes Chico, que van a venir unos cuantos, escritores aragoneses de infantil y juvenil, y ahí yo creo que la mayoría de los CRAS que se han apuntado al programa son precisamente de esta zona, y eso por algo será, ¿no? Por algo será, es decir, que la Feria de Monzón tiene ese poder que ya desde muy pequeños, porque hay muchas editoriales aragonesas que escriben, que editan para los pequeños, pues desde muy chiquitines ya se les va dando ese gusto por la lectura, por las palabras, y eso luego se va notando, y bueno, aquí tenemos a dos personas de la zona que son dos grandísimos escritores y bueno, y alguno más que hay por ahí también. Así que mi palabra clave, desde luego, es gracias y bueno, y larga vida a la FLA, que además tiene un nombre que me encanta, porque no es Feria del Libro Aragonés, pero luego FLA tiene una aureola de vuelo, ¿no? De ángel, ¿verdad? La palabra FLA a mí me lleva a algo etéreo. Y de helado también, ¿no? ¿Y de? De helado. Antes había un helado que se sí, llamaba Flag. También. Pero bueno, sí, yo siempre... esa connotación. Yo me sí. acuerdo de niño que había un helado, entonces la primera vez, perdonadme la tontería, pero la primera vez que me... Eso. Sí, Claro. sí. Y en inglés fly es volar, Es volar, entonces FLA exactamente, pues claro. tiene esa aureola también, ¿no? Pepe ya ha entrado... bueno, no sé, me ha parecido que no habéis citado a José Antonio Adel, que también ha sido una Sí, persona José Antonio Adel, que ha perdón. trabajado Sí, muchísimo por la feria y que además ha sido, creo que, el monolito sorpresa. Ha introducido un tema ya, Pepe, que quería yo que habláramos un poco. Yo siempre he tenido la sensación, con el paso del tiempo, que la FLA, que la Feria de Libro Aragonés de Monzón, había generado una comunidad de lectores, no solo en Monzón, sino en toda la comarca. ¿Tú has tenido esa sensación? ¿Te parece que eso, es decir, que una de las consecuencias directas de la Feria del Libro Aragonés de Monzón ha sido esa comunidad de lectores? Pues sí, claro que sí. Es que tenía que ser así a la fuerza, no puede ser de otra manera. Es decir, cuando en un territorio, cuando en una ciudad, como decía antes Manolo, una ciudad que se dedica a la cultura, que trata de difundir, de expandir la cultura, como Monzón lo hace durante 27 años como lo lleva haciendo, a la fuerza, esa ciudad, esa comarca, las gentes de la Redolada, a la fuerza se tiene que sentir concernidas en ello y tiene que sentir una llamada a la cultura, a la lectura y a todo lo que Monzón representa. Así que sí, sin ninguna duda, ese foco de atracción que ha sido Monzón ha influido mucho en que toda esta parte del Alto Aragón, con tanta personalidad, por otro lado, porque estamos hablando de ciudades históricas de Aragón, ¿no? De Monzón, de Barbastro, de Binéfar, es decir, de sitios con mucho pedigrí, ¿no? Que no son ciudades nuevas, no son pueblos nuevos, no son Utebo, aunque Utebo les haya pasado en población, que hablábamos ayer el alcalde y yo, ¿no? Es decir, son ciudades que tienen siglos y siglos de tradición. Entonces, naturalmente, el foco cultural pues, que ha significado Monzón ha influido mucho en toda la comarca. Una cosa, Pepe, tú que eres también testigo, que eres, digamos, testigo y cronista, creo que Monzón también es otra cosa muy importante, es el escaparate de una industria que intentamos que sea cada vez más grande, de vez en cuando lo logramos, y en todo caso es una industria que genera muchos escritores que están publicando en Aragón, pero publicando fuera y en todo caso con repercusiones en los medios de comunicación. O sea, ¿se ve eso también o no? Que es, digamos, como ese escaparate de una industria editorial. Naturalmente. Es que toda industria, editorial o no, cualquier industria necesita un escaparate, es decir, hay que producir, pero hay que vender. Todas las empresas producen, pero la consecuencia última de la producción es la venta. No puedes producir un producto si no tienes cómo venderlo. Sería absurdo, ¿no? Y comercializarlo. Entonces, ¿cómo se comercializa el producto? En una feria de libro. ¿Cómo se vende el producto que han creado las editoriales? En una feria de libro. Entonces, lo que hace Monzón es, efectivamente, el último eslabón de la cadena productiva, es decir, que es la venta, la comercialización del producto formado o construido, ¿no? Las editoriales aragonesas podían hacer muchos libros muy buenos, pero si no tuvieran dónde venderlos, pues sería muy difícil poner en el mercado
su mercancía. Monzón lo facilita y Monzón ha hecho posible que toda esa gran producción editorial aragonesa tenga un sitio donde verse, un escaparate maravilloso donde lucirse. ¿Qué ocurre con eso? Que cuanto más se luce, cuanto más se ve, cuanto más publicidad le haces, consigues más lectores, consigues más clientes. Esos productos llegan a más gentes. Entonces es todo una maravillosa pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más fuerte y grande sea Monzón, más grande y mejores serán las editoriales aragonesas, los autores aragoneses, los ilustradores aragoneses, todo, el mercado, la industria cultural aragonesa. Sí, esto era un poco casi una introducción, Manolo, para tomando un poco el título de la charla, desde Madrid, desde Estados Unidos, desde tu éxito, también siendo partícipe, lógicamente. ¿Cómo ves tú las letras aragonesas? ¿En qué momento estamos? ¿Qué te atrae? ¿Qué crees que está pasando en Madrid? Porque tú vas a Madrid y de repente lees un artículo de Alberto Olmos que dice: pero es que solo hay ciudades literarias en España como Zaragoza donde suceden las cosas, o como Barbastro, o, ¿sabes? O sea, hay como... A veces da la sensación de que para algunos escritores hay como sobreabundancia de lo aragonés. En cualquier caso, es una excelente noticia y efectivamente en Madrid ya es casi un lugar común poner el ejemplo de Aragón como lugar que genera, como territorio que genera un montón de escritores que tanto en Aragón como fuera, como en Madrid. En Madrid hay un montón de escritores aragoneses, Soledad Pórtolas, Daniel Gascón, me voy a dejar un montón, pero bueno. Carlos Castán, Pilar Nassarre, Javier Sebastián en Barcelona. Pisón en Barcelona. O sea, hay un montón de embajadores de las letras aragonesas por todo el territorio nacional, pero tampoco... Hombre, a veces uno sí que... Hay una cuestión que sí que a mí a veces me ha dolido un poquillo, que es que todavía vivimos un país que pasa por dos ciudades, ¿no? Esto es así, que pasa por Madrid y Barcelona. Y a veces a un escritor que quiera alcanzar su plenitud profesional, quiera llegar a sus lectores, quiera tener pues su mundo editorial y profesional bien construido, tiene dificultades para hacerlo desde Zaragoza y más todavía desde cualquier otro sitio. Esto es así, ¿no? Y yo lo he vivido, yo he vivido mucho, lo he vivido porque he vivido mucho en Zaragoza y ahora vivo en Madrid, y esto pasa. Pero no debe desalentarnos. Lo importante son los libros, lo importante es escribir bien, lo importante, yo creo que el territorio, la responsabilidad del escritor es el libro que está escribiendo, más allá de lo que vaya a pasar con ese libro. Y bueno, y en esa responsabilidad yo siempre he querido concentrar todas mis energías en esa responsabilidad. Tú ya, cuando terminas un libro, la vida que vaya a llevar ese libro ya son tantos azares, y sí que puede resultar a veces que el hecho de que un escritor viva en Madrid o en Barcelona más interesante para ese escritor de cara a la difusión y divulgación de su libro. Por eso, iniciativas como esta, de poner en valor, de celebrar los escritores que están escribiendo en Aragón y las editoriales que están editando en Aragón, es importantísimo, ¿no? Para que el propio territorio aragonés pueda competir también un poco con esa centralidad que ha construido siempre España en la cultura, que es la centralidad de Madrid y de Barcelona, ¿no? Estela, tú que trabajas aquí, que publicas tus poemarios, que estás en una zona, ¿tú cómo miras, cómo ves un poco el panorama de las letras aragonesas? ¿Qué es lo que te conmueve de estos 27 años que has vivido? Bueno, no todos, o sea, porque eres muy joven, pero un poco todo lo que está pasando, ¿a ti qué te sugiere, qué te llama la atención, qué destacas? Bueno, en mi caso,
Yo vivo en la absoluta marginalidad porque claro, vivo en los Pirineos. Entonces, pues un poco lo que decía Manuel, quizás un autor debería moverse a las grandes ciudades, porque sí que es verdad que en esos grandes foros uno tiene más proyección. Pero pienso también, como le ha dicho, que uno se tiene que preocupar por su obra y eso es lo que tiene que, digamos que, donde tenemos que poner toda nuestra atención. En mimarla, en revisarla, en leer, en sentir, en mi caso, la poesía y saber lo que significa la poesía para mí y hacer esa reflexión y seguir con ese ejercicio constante de la escritura para poder aprender de ella. Yo creo que ahí está el verdadero reto y que los escritores no tenemos que mirar tanto hacia afuera, no tenemos que concentrarnos en esa labor publicitaria que creo que puede estar incluso en perjuicio de nuestra propia obra, aunque bueno, las redes sociales están ahí delante de nosotros y las redes sociales, pues en mi caso también me están proporcionando una ventana al mundo que desde Jaca, desde la ciudad donde vivo, pues de otra forma no podría acceder. Entonces, pues bueno, pues creo que es bueno compartir, que también escribimos para un público, aunque no sea ese el objetivo, pero lo estamos mostrando y estamos publicando, pero que al final el escritor se tiene que concentrar en esa labor de mimar lo suyo, más que de mimar a los demás. Pienso que tiene que ser así porque al final si no te rindes a la autoridad de algo que es externo a ti. Si eso después, a través de las redes sociales, a través de las publicaciones de los muchísimos foros que tenemos en Aragón y fuera de Aragón, porque al final te llama también ir a otros lugares, conocer a otras personas, otras formas de pensar, y yo pienso que también nos nutrimos de otros y que esa creatividad va más cuando estás en contacto con otros escritores, con otros creadores, pues fantástico. Pero si no, creo que no tenemos que menospreciarnos y decirnos que vivo en un lugar pequeño y bueno, esto no tiene cabida la escritura, ¿para qué voy a seguir con esto? Pienso que es todo lo contrario y que nos tenemos que sentir muy orgullosos de la tierra donde vivimos y de las experiencias que tenemos cada uno en nuestros lugares pequeños. Ana, tú nunca te has ido de Zaragoza, aunque estás viajando constantemente. Y, por ejemplo, vemos fenómenos, o sea, tu caso, que te has hecho reconocida en toda España, Irene Vallejo sin moverse de Zaragoza, Sergio del Molino, que también, es decir, que parece que ahora ya vivir en Zaragoza, en Huesca, otro caso, por ejemplo, a otro nivel, Isidro Ferrer era un señor que vivía en Zaragoza, de repente decidió marcharse a Huesca y desde Huesca ha sido un personaje fundamental en la historia del diseño y de la ilustración y del arte, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves, cómo ves todo este panorama del que formas parte y si crees que es imprescindible sea Madrid, a lo mejor como le ha pasado a Manolo, porque así ha venido dadas, porque se ha enamorado en Madrid, por lo que sea? Yo creo que antes quizá más que ahora, ¿no? Antes de que las redes sociales había que ir a Madrid o a Barcelona, pero ahora desde nuestros lugares, desde los lugares que estamos eligiendo, se puede exportar igual el arte que la literatura, que todo lo que queramos, ¿no? Yo creo que ahora mismo no es necesario. Yo viví en Madrid muchos años y empecé realmente a escribir o a tener más éxito cuando ya vine a Zaragoza, y desde Zaragoza pues se viajaba o hacía otras cosas. Yo creo que estamos viviendo además un momento muy dulce en la literatura con mayúsculas, ¿no? Conozco más quizá la literatura infantil y juvenil, y Aragón tiene ahora mismo unos escritores que algunos viven en Madrid, que yo sepa, de infantil y juvenil, en Begoña Oro. Los demás yo creo que vivimos todos en Zaragoza, en Jaca, en Huesca, en diferentes lugares de Aragón, en Teruel, Laura Rubio, en fin. Yo creo que y desde allí están trabajando y se están dando a conocer mucho, ¿no?
Y bueno, yo creo que ahora mismo no es tan necesario. Los grandes artistas, si pensamos en los grandes pintores, también se retiraron a lugares, ¿no? Los impresionistas, estoy leyendo ahora una cosa sobre, pues Monet, por ejemplo, ¿dónde hizo sus grandes obras? Pues en un pequeño jardín, en un sitio a las afueras, ¿verdad? En Giverny, o David Hockney, el pintor inglés, que ahora mismo está viviendo en Normandía, completamente retirado y pintando desde allí. Es decir, ha dejado Londres, ha dejado París, ha dejado su casa de Malibú para estar retirado, y desde ahí está creando. Y bueno, y los grandes, John Fosse, ¿no?, el gran escritor noruego de teatro, pues vive en un lugar aislado completamente. Así que yo creo que podemos escribir y podemos pintar y podemos crear muchas cosas desde pequeños lugares, ¿no?, que son nuestros, que los sentimos como nuestros, y desde ahí pues expandirlos al resto, ¿no? Pepe, ¿a ti qué fenómenos te han llamado la atención de estos 27 años que te vengan a la cabeza? No es necesario que... ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo con editoriales, que tenemos un montón de editoriales que se han ido colocando, con fenómenos puntuales, como puede ser el caso de Manolo Vilas, el caso de Sergio del Molino, el caso de Pisón, que es también premio nacional? O sea, todo este mundo, ¿tú cómo lo has visto? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Y qué lecciones te ha dado un poco a ti, que eres un gran observador? Bueno, yo creo que lo que más llama la atención es la extraordinaria eclosión que ha tenido la literatura escrita por aragoneses en los últimos 27 años. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a leer y a buscar libros y a estar al corriente de las cosas, que yo era capaz de llevar todo en la cabeza, es decir, de leer todo lo que se publicaba en Aragón. Es decir, ¿quién publicaba hace 30 o 35 años? Pues muy pocos escritores. Yo tenía todos en la cabeza y los leía todos porque era relativamente fácil. Ahora eso sería, vamos, absolutamente imposible. O sea, imposible. No solo seguir, es que hay autores que ni conozco. O sea, de pronto ves una entrevista en el periódico, pues este escritor que acaba de publicar esta novela, que es aragonés, que no he oído hablar de este en mi vida, ¿no? Bueno, pues es que ahora es imposible. Por lo tanto, lo que ha cambiado es que antes eran 4 lo que escribían y publicaban y ahora son 40.000, ¿no? Entonces, bueno, eso es maravilloso. Eso es que la cultura se expande, la cultura está al alcance de todos, todo el mundo tiene posibilidades de publicar, porque antes a lo mejor también había mucha gente que escribía, pero no se podía publicar porque había muy pocas editoriales. Ahora es muy fácil publicar, hay muchas editoriales. Y es muy fácil autoeditarse, desde luego. O sea, hay muchos escritores que a lo mejor, pues editan sus libros. No tendrán tanta difusión como, por supuesto, si publican en una editorial profesional, pero bueno, es fácil publicar, es fácil darse a conocer. Y ya no quiero contar en las redes sociales. O sea, hay muchos escritores que tienen sus seguidores en las redes sociales que no necesitan publicar el libro. A lo mejor tienen muchos más lectores. Vamos, segurísimo, eso lo sabemos todos. Hay los youtubers y los influencers y todos estos tienen muchos más lectores que yo, pero que puedo publicar en papel lo que quiera, vamos, ni comparación, ¿no? Entonces ya ni siquiera es imprescindible publicar en papel para tener miles de lectores, así que todo ha cambiado de una manera extraordinaria, ¿no? Yo creo que lo que decía Ana y lo que decía de quedarse fuera o marcharse, eso tiene muchas lecturas, porque, por supuesto, claro, todos los ejemplos que pone Ana es verdad, pero todos esos se ponen a crear y a tal cuando ya son famosos, ¿no? Es decir, pero para hacerte un nombre probablemente te tienes que marchar. Para hacerte un nombre, a lo mejor de verdad, igual te tienes que marchar. Y luego, ya efectivamente, pues pintar donde quieras, escribir donde quieras, porque la gente te viene a buscar, las editoriales te vienen a buscar, te vienen a buscar. Pero a lo mejor sí que es verdad, como le decía Andrés Trapello hace poco a Juan Márquez, le decía: has hecho bien en irte de Zaragoza, has hecho bien en irte de Zaragoza. Yo también me fui de León. O sea, hay que marcharse, ¿no? A lo mejor un joven, yo no digo nosotros, yo desde luego no, claro, a mí ya se me ha pasado el asao, pero un joven que empiece, a lo mejor sí que está bien que rompa marras, porque es muy literario eso y muy creativo y muy no estar allí a la sopa boba con tus padres y tus hermanos y los primos. No, hay que ser un poco más rompedor, ¿no? La literatura rompedora. Y entonces, pues a lo mejor sí que hay que marcharse y hay que romper amarras y tal. Y luego ya, cuando ya tienes un nombre y te has hecho importante y famoso, bueno, famoso entre comillas, cuando ya decides sobre tu futuro, entonces sí que puedes estar donde te dé la gana, porque realmente ahora Manolo podría escribir en Barbastro. O sea, vamos, para escribir Ordesa, escribir Los Besos, podría escribir en Barbastro, y Planeta le iría a buscar a Barbastro, y le iría a buscar Random House, y le iría a buscar y Alfaguara y cualquier editorial. Sí, esa idea que ha dicho Pepe, más no tanto como
irte a Madrid a buscar no se sabe qué, sino la idea de la vida, La vida, es la decir, del vida. escritor que con 20 y Que pocos... tiene que conocer mundo. Exactamente. Esto sí que me parece la parte más hermosa. Es decir, yo me voy de mi tierra, pero con ánimo de conocer mundo, que voy a incorporar a mi literatura. Esto ha sido siempre un poco el modelo de vida de escritor, ¿no? Luego ya, una vez que hayas vivido todas esas experiencias en distintas ciudades que te hayan enriquecido, luego ya puedes irte pues al Valle de Ansó y dedicarte ahí a escribir, ¿no? Pero el salir como conocimiento, esto sí que me parece que está en Pero, por ejemplo, en tú el- llevas 6 o 7 años fuera, también no es que Bueno, coincida- fíjate que yo ahora en noviembre he dormido 3 noches en Madrid, o sea que en realidad ya, yo ya, estoy por dando eso. vueltas por el mundo. Pero es decir, ¿a ti en qué te ha cambiado la vida? ¿Te ha cambiado la vida vivir en Madrid o te ha cambiado la vida tener 2 o 3 libros de éxito? No, a mí me ha cambiado la vida tener libros de éxito, claro. Vivir en Madrid, o sea, en ese sentido no es... Vale, vivir en Madrid lo que sí pasa que en Madrid hay 50.000 actos culturales, hay un montón de editoriales, el mundo del periodismo, el periodismo cultural, tú lo sabes también muy bien, el periodismo cultural está muy asentado en Madrid, las radios, las teles, los periódicos, etcétera. Entonces, claro, tú como escritor, si estás allí, pues te ves a un montón de gente que si no estás ahí no las ves, ¿no? Entonces, Oye, cuéntanos un poco, porque claro, el que te siga en pero las luego redes... en Madrid también muchos escritores no salen de su casa, o sea que eso Ya, ya. también. Oye, Hay cuéntanos algunos un poco... que no hay manera, que los puedes ver en su calle yendo a comprar el pan y se puede escapar enseguida atrás de su casa. Manolo, cuéntanos un poco cómo es esta vida que llevas. ¿Vives estresado? Porque es que uno te sigue en las redes sociales y entonces un día duermes en Roma, otro día en Turín, otro día en Barcelona, otro día... O sea, es decir, llevas una vida que Yo- parece que es casi... Hoy yo creo que me la voy a psicoanalizar, porque es un poco raro. Sí, la verdad es que estoy todo el día de... Pero no puedo evitar... Yo tengo un compromiso con los lectores. A mí si me llaman de una feria del... Es un compromiso con los lectores, en realidad. Es decir, a mí si me llaman de una feria del libro de donde sea y hay lectores que han leído mis novelas y quieren charlar conmigo, yo voy. No sé por qué, pero voy. Otros escritores no van, pero yo voy. Yo creo que tengo un compromiso moral hasta donde mi salud alcance, claro, evidentemente. Y esa es la razón por la que... no sé, es como si esperara... Yo, a ver, el mundo... hablando de los lectores que hemos... Sí, que hemos empezado, pero... A mí me es que hay otra cosa importante en la vida de un escritor, que es hablar con los lectores. Que a mí es que me fascina hablar con los lectores porque me cuentan unas cosas que son alucinantes, me cuentan cosas maravillosas. Bueno, aquí tengo una lectora que me encontró una errata, o sea que esa es otra. Esta señora me encontró una errata. Para amargarte el día. Sí. Te transmiten Creo que ha corregido unas cuantas erratas Sí, en los libros en casa, de su marido. te transmiten unas vivencias y te dan un aliento y te hacen que te conozcas mejor como escritor y conozcas mejor la novela que has escrito. Y para mí eso es una fuente de vida que necesito conocer y estar a su lado, ¿no? Y Ana, ¿a ti qué te pasa a ti? Es decir, tú también llevas una vida que tampoco paras, te pasas la vida, a lo mejor una mañana estás en 4 o 5 aulas, o sea, es decir, y estás moviéndote de aquí para allá todo el tiempo. Y luego tienes también la vida solitaria de los hoteles, ¿no? Eso cómo te alimenta, te crea estrés, justifica tu trabajo, ¿eso cómo se lleva? Justifica mucho el trabajo por lo que dice Manuel, ¿no? La sensación de estar con los lectores, especialmente con los lectores más pequeños, con los adolescentes y con los niños. Ese contacto es importante porque efectivamente ellos te cuentan su experiencia con el libro, que es muy diferente la de cada cual, ¿no? Yo recuerdo una de las primeras charlas que di en mi vida del medallón perdido, que empieza con la muerte del padre del protagonista. Pues cuando acabé la charla, era en un instituto de Madrid, se me acerca una de las niñas y me dice: Ana, quería decirte que yo he leído un libro muy distinto al de mis compañeros. ¿Por qué me decía esto? Pues porque cuando empezó a leer el libro hacía una semana que su padre había muerto en un accidente de coche y la novela empieza cuando el padre del protagonista ha muerto en un accidente de aviación unos años antes. Entonces, claro, las palabras a ella le estaban contando una historia muy diferente y le hacían vivir cosas diferentes. Entonces eso es vertiginoso porque te da mucho vértigo porque no sabes lo que escribes, cómo lo va a recibir cada lector,
pero claro, a veces fascinante también. Así que es una recompensa, ese cansancio, ese agotamiento que tienes de ir de aquí para allá, tienes la recompensa de ver las caras, los ojos que se han posado por las palabras de tus libros y que han vivido, han creado una historia diferente cada uno. No obstante, ahora viajo menos, intento viajar menos porque era agotador. Las maratones de 5, 6 y hasta 7 charlas diarias, eso ya no se puede. ¿Cómo se pueden dar 5 o 6 charlas diarias, Ana? Pues hasta sin comer. Madre. Agota, horrible. Ya por eso puse un límite que dije no más de 3 charlas en un día no doy porque si no me voy a morir. Pero era, Pero era agotador. ¿hablas tú todo el rato? ¿Te preguntan los chicos? ¿Cómo es eso? Yo hablo mucho, ya veis. O sea, yo Sí, cuando sí. me dan carrete hablo. Entonces empiezo a hablar y luego me preguntan. Yo dejo que me pregunten, pero sobre todo es mucho desgaste físico y mental porque ustedes son un público muy fácil, están todos calladicos y atentos. Pero claro, bueno, Estela lo sabe bien y Manuel también lo sabe bien. Grupos de adolescentes que a lo mejor pueden ser 100 y otros 100 y otros 200, pues bueno, pues es agotador para captar y mantener la atención constantemente. Así que... Oye, ya que tocáis este tema, porque veo que es un tema que sale constantemente, ¿os parece que estamos en la época donde leer, creo que lo decía el otro día Manuel Javois, que alguien sea capaz de leer 1 hora es ya casi un récord del mundo? O sea, es decir, en este mundo de las imágenes, en este mundo que estamos todo el rato tan pendientes de los WhatsApps, de las llamadas, del no sé qué, ¿os parece que leer de repente se ha convertido casi en una pequeña gesta, Manolo, Pepe? Leer en papel, porque realmente leer está todo el mundo leyendo todo el día. WhatsApps, Facebook, Internet, o sea, los periódicos en digital. O sea, lee todo el mundo, lee mucho más que antes la gente, porque antes no leía, de momento no leía Internet, no leía los WhatsApps, no leía los correos electrónicos. Ahora está todo el mundo todo el día leyendo. Lo único que se lee menos en papel, claro. El problema es para los viejos lectores en papel, que adoramos el papel, para las librerías, está ahí Chemaniés, que claro, los libreros saben el problema a veces que es colocar los libros en papel, ¿no? Porque los jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, están perdiendo el hábito de leer en papel. Los periódicos es un ejemplo clarísimo, ¿no? Antes lo hablábamos con Manolo, ¿con quién lo hablábamos? Con Manolo, ¿no? Sí, Que no encontramos kioscos, o sea, los que nos queremos leer periódicos en papel, yo hoy he tenido la suerte que enfrente de Mas Monzón hay un kiosco al ladito y al lado del Rogelio. He ido allí, me he comprado mis periódicos y me he vuelto al hotel con mis periódicos en papel. Pero si no hubiera habido ese kiosco, ¿dónde me compro yo los periódicos en Monzón? A lo mejor hubiera tenido que ir a media hora a comprarme los periódicos. Es que no hay kioscos, ¿no? Entonces es un problema para los lectores en papel. Pero leer, ahora se lee más que nunca. ¿Y cómo entendéis? Sí, perdón. Se lee, es que a mí me interesa este tema. Se lee en pantallas, claro, pero en papel se lee menos, ¿no? Y hay todavía otro grado de este tema, que es la pantalla en sí misma, ¿no? Es decir, tú muchas veces, yo voy en el metro, voy en un transporte público y todo el mundo está, o incluso vas en un AVE con un paisaje maravilloso y la gente está concentrada en la pantalla. O hay gente que se pone a leer el libro y de repente a los 10 minutos deja el libro y mira Twitter, ¿no? Es decir, hay una competición malsana entre la realidad real y la virtual, ¿no? Parece como si tú de repente, si estás 1 hora, o sea, cuando salgamos de este acto, todos vamos a abrir el smartphone. A ver, yo allí veo, yo creo que allí hay un proceso de adicción colectiva de toda una sociedad a las redes, que está un poco razonada en lo siguiente, en que parece que si tú no estás conectado a las redes, te estás perdiendo algo que está pasando. Y es mentira. Es decir, en realidad el ciudadano debe hacer una operación de conocimiento muy poderosa, que es decir, no está pasando nada en las redes, no está pasando nada. Lo importante es lo que estoy haciendo yo aquí ahora. Si estoy leyendo El Quijote de Cervantes, no hace falta que a los 20 minutos me mire el Twitter. Esto es una operación muy dificultosa. Yo tengo la sospecha de que dentro de 30 o 40 años, cuando analicen nuestra sociedad, verán este proceso de adicción a las pantallas como una alienación. Como una alienación. Están hablando de como una enfermedad mental, Casi, de dependencia, ¿no? De dependencia, porque es una lucha entre
Sí, hay gente que se va de vacaciones y tiene delante, tiene la Capilla Sixtina, están en Roma con la Capilla Sixtina delante y están haciéndole fotos a la Capilla Sixtina. Es decir, antes de verla, o sea, yo he vivido en Roma, yo me acuerdo que iba a la Capilla Sixtina y la gente, nada más entra a la Capilla Sixtina, saca el móvil, como si sacara la pistola en Henry Fonda, ¿no? Y empieza a hacer fotos, dice, espera, contempla primero la Capilla Sixtina y luego... Entonces, creo que vamos camino de una nueva alienación que habrá que detectar, ¿no? Estela, tú que eres más joven, ¿estás preocupada? ¿Cómo lo ves en tus alumnos? Pues mira, esta misma semana se me acerca una alumna y me ha dicho que sus padres han decidido que no le van a comprar más libros porque demanda tantos que tiene, vamos, la casa llena. Y claro, hay muchos que no se ha leído todavía, pero dice ella, pero es que los quiero tener ya. Entonces, siempre habrá lectores, las bibliotecas siguen abiertas y afortunadamente pues yo creo que el papel no ha muerto, pues ni en la prensa ni el papel de los libros y que da un gustazo tremendo leer en papel, ¿no? Pero bueno, pues es a lo que vamos abocados. Me da terror lo que comenta Manolo Vilas. Esta es la realidad, estamos todo el rato pendientes del bolsillo y de si suena, si no suena, que hay ahí en esa realidad que no es la que existe. Y yo, pues no sé, por ejemplo, cuando voy al monte trato de no hacer fotografías verdaderamente y contemplar lo que ven mis ojos, ¿no? Y que son, al final, esos ojos los que no se pueden perder la realidad, porque si no nos vamos a ir desconectando progresivamente de todo nuestro entorno y quizás también de nosotros mismos. Oye, hay una pregunta siempre en el cultural, al final, la última pregunta, ¿qué podemos hacer para mejorar el panorama cultural y el universo del libro? ¿Habéis pensado cosas? Es decir, estamos en una situación, no voy a decir que crítica, sino de transformación, pero ¿qué os parece que podemos hacer sin volvernos mesiánicos, sin volvernos aceptando la situación, pero también proponiendo de manera suave, despaciosa cosas, ¿no? Pepe. ¿Qué podemos hacer, Antón? Pues de momento, efectivamente, elegir nuestras propias vidas frente a las vidas virtuales. Elegir el papel frente a las pantallas del ordenador, elegir la realidad que vivimos todos frente a la realidad virtual. Eso es lo primero que tenemos que hacer y darnos cuenta de que tenemos una sola vida, de que tenemos que disfrutarla todas las horas de nuestra vida, que tenemos que bebernos la vida a golpes, porque solo tenemos una, y porque mientras tengamos salud y alegría y felicidad, tenemos que disfrutarla. A mí me hace mucha gracia cuando Manolo decía esto de los móviles y tal. Todos sabemos y leemos permanentemente, vemos en Facebook cómo hay gentes, por ejemplo, ayer veía un padre que felicita a su hija por Facebook. Hija mía, y pone una foto, muchas felicidades. Coño, pues felicítala en su habitación, ¿no? ¿Para qué me cuentas a mí eso? ¿Sabes? O sea, la gente ha perdido el juicio, ¿sabes? Ha perdido definitivamente el juicio. Entonces yo creo que todo eso hay que corregirlo ya, porque si no lo corregimos, efectivamente nos vamos a alienar, nos vamos a volver locos. O sea, no, felicite usted a su hija en su casa, vaya usted, abrácela, dele un abrazo y no me cuente a mí esto que mi padre cuando me felicitaba nunca lo contaba, ni falta que hacía en ninguna parte, ni yo cuando felicitaba a mis hijos, ¿no? Bueno, pues lo que hace falta es vivir nuestras vidas de verdad, con sinceridad, con naturalidad, como las hemos vivido siempre, que eso no es reaccionario, no es volver a tiempos pasados, no es de derechas, no es antiguo, no es lo normal. Es decir, vivamos nuestras vidas como las hemos vivido siempre, con naturalidad, y olvidémonos de las vidas virtuales, que lo virtual nos da mucha comodidad, efectivamente, hay muchas cosas muy interesantes, pero no nos tienen que volver locos. Ana, tus 2 o 3 ideas. Pues yo creo que intentar escribir lo mejor posible, ¿no? Para competir, si es que tenemos que competir con otras cosas, porque claro, en las redes sociales y en la pantalla se lee mucho, pero se lee texto muy pequeño, muy breve. El problema es concentrarse, llegar a concentrarse para leer un libro, ¿no?
Entonces, bueno, nuestro quehacer, mi intento por lo menos es intentar escribir cada vez mejor, lo mejor que sé, y respetar muchísimo al lector. Esto creo que es fundamental. El respeto que los escritores tenemos que tener por los lectores, ¿no? Y escribir aquello que deseamos escribir y que a nosotros nos emociona, porque si nos emociona a nosotros hay una gran posibilidad de que les emocione y les llegue a los lectores. Estela. Pues yo invitaría a la gente a que pase por la naturaleza, porque si al final lo virtual nos está robando algo de nosotros, pues compensarlo de esta otra manera. Dar paseos por la naturaleza y observar, ¿no? Y a ver cómo nos sentimos, porque siento que estamos totalmente desnaturalizados y que estas O sea, nuevas esa sería tecnologías... un poco tu revolución Sí, cultural. Totalmente. Sí, la reacción. Muy bien. Manuel. Bueno, yo un poco recojo lo que ha dicho Pepe. A mí, yo me dedico a la literatura porque me interesa, porque soy un enamorado de la vida, yo soy un gran vitalista. A mí en realidad lo que me interesa es la vida, es decir, más que me interesa la vida y la fuerza maravillosa de la vida. Entonces, ¿qué hace la literatura? Da forma, da expresión, explica, desarrolla ese poder maravilloso de la vida. Yo creo que leemos libros porque estamos enamorados de la vida y vemos en los libros la vida. Dicho esto, también debo confesar que lo mejor que puede hacer cualquiera de vosotros por un libro es comprarlo. ¿Por 20 euros? Bueno, vamos a terminar... Por 20 euros. Eso, por 20 euros o por menos. Vamos a terminar, pero vamos a terminar con Monzón a través de una figura que yo creo que ha sido clave, sobre todo ha sido una de las personas que más ha creído en la Feria de Monzón. Y aquí no voy a decir todos los nombres, antes habéis citado unos cuantos, estaba Chorche Paniello, bueno, un montón de gente, Enrique Casasnovas, un montón. Pero a mí era una persona que siempre nos contagiaba el amor a la Feria de Monzón. Era Félix Romeo Pescador, sabéis que murió hace 10 años, y me gustaría que nos hicierais, todos habéis sido más o menos amigos suyos muy cercanos, que le hiciéramos un pequeño homenaje, porque él era la persona que siempre venía aquí y que siempre estaba aquí, ¿no? Y él, yo creo que fue, no digo más que todos los de Monzón, evidentemente, pero era de los que empujaba, ¿no? Pepe, ¿qué ha significado Pepe Melero para Monzón? Pero Félix Romeo, perdón, para Monzón, pero sobre todo también para, digamos, como ser humano, como persona que de alguna manera contagiaba la pasión por la literatura y, como habéis dicho, la pasión por la vida. Bueno, Félix era el ejemplo de vehemencia total, de pasión absoluta por todo. Él hizo escritores a la mitad de sus amigos, a sus novias, a los amigos. Él hizo editor a Josep Raurusson en Xordica. Él hizo... Es decir, era... además, como tenía un carácter... como era, pues cualquiera le decía que no. Es decir, si te decía que tenías que escribir, pues tú tenías que escribir. Si te decía que tenías que publicar, tú tenías que publicar. Si te decía que había que venir a Monzón, había que venir a Monzón. Félix era un torbellino de ideas, un prodigio de hombre, que creía mucho en Aragón y en las cosas aragonesas, en la defensa de lo aragonés, y que hizo mucho por esta feria y que estuvo enamorado desde el principio. Así que sí, está muy bien traído y agradecemos mucho los que lo quisimos tanto, ese recuerdo feliz. Ana. Yo recuerdo sobre todo ese entusiasmo de Félix, ese amor que tenía por todo el mundo. Yo no tuve una gran relación con él, pero recuerdo que me dedicó su último libro, me lo dejó en la librería de Portadores de Sueños, dedicado, libro amarillo, y fue allí donde me enteré de su muerte, en el mismo lugar en el que había tenido lugar esa firma, ese encuentro. Y yo quiero recordar a Félix relacionándolo con Javier Tomeo también, que era su amigo, eran amigos los dos. Y claro, Félix era un puente también entre la generación de Javier Tomeo, que es uno de los grandes escritores que ha dado Aragón, España y Europa entera, y que tan ligado estaba a Félix. Sí. Estela, tú también lo has conocido aquí. No, yo no lo he conocido personalmente, pero sí que me gustaría, pues eso,
como dejar encima de esta mesa la importancia de todas esas personas que trabajan por la feria, que hacen de dinamizadores culturales y que sin los cuales, aunque muchas veces pues no se ve todo el trabajo que hay detrás, ¿no?, que hacen que todo esto sea posible y que los libros sigan teniendo vida. Yo creo que Félix era el entusiasmo, ¿no? Y luego era un entusiasmo insaciable. Había una insaciabilidad en él que a veces yo creo que cuando se quedaba a solas se volvía casi como una pequeña melancolía dentro de su... Pequeña no, grande, inmensa. Bueno, digo inmensa. pequeña por una densa melancolía dentro, ¿no? Y que de alguna manera luchaba contra esa melancolía generando una fiesta. Tú estabas con él y decías, es aquí donde tengo que estar, ¿no? Esa sensación de que lo convertía todo en una celebración a la que no podías renunciar, ese protagonismo absoluto de la vida, de la literatura que encarnaba él, era maravilloso, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido, ha sido una pérdida grande, ¿no? La pérdida del sentido de la fiesta, de la cultura, ¿no?, que es lo que él encarnaba. Bueno, pues yo creo que no puede haber mejor final, porque si había que estar donde estaba Félix, nosotros hemos querido estar todos aquí, en donde está el mundo de los libros, el mundo de los amigos, de los libreros, de los editores, el mundo de los sueños, el mundo del trabajo, el mundo de la industria, y eso se llama Monzón. Muchísimas gracias a todo el equipo que lo hacéis posible, que es una larga cadena y que, bueno, pues yo creo que a todos nos emociona, y bueno, que haya poco frío, que haya muchas ventas y que siga habiendo muchos libros y muchas palabras con sentido y con corazón. Buenos días a todos.